Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4. Esta es la segunda parte de este estudio. La segunda parte y lo titulamos, estamos hablando del proceso de nuestra santificación. Vamos a tomar contexto y vamos a leer los 3 versículos que estuvimos analizando en el estudio anterior. Si les parece bien, dice: por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Yeshua, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Yeshua, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y estuvimos hablando de estos temas, tanto de la exhortación de Pablo, que implica el que un hombre como Pablo nos exhorte a nosotros como creyentes, y también hablamos de las instrucciones que les dio en su momento a los tesalonicenses, que son las mismas instrucciones que recibimos nosotros por conducto de los apóstoles. Y también estuvimos analizando en qué consiste todo este tema de conducirnos para agradar a Dios, acerca de abundar en los frutos de nuestra santificación, de este proceso de nuestra santificación. Y pues bueno, también hablamos de estos aspectos antagónicos de lo que es la santificación como la purificación de nuestras vidas, en contraste con la fornicación. Pablo lo describe de esa manera. Y bueno, eh, ustedes recordarán que ya entendimos que nuestro proceso de santificación y las implicaciones que tiene este tiempo en nuestras vidas, en el que constantemente somos probados en carácter a fin de manifestar que efectivamente estamos dando frutos, de que la decisión que hemos tomado para hacer una de estas piedras vivas con las que se está edificando la casa espiritual, de la que habló el apóstol Pablo, refiriéndose al tabernáculo caído de David como la profecía de Amós, pues estamos siendo preparados para estar en el reino eterno. Es todo un proceso, no es una decisión subjetiva de que digas quiero esto y ya estás. No hay que, es un proceso muy largo que nos puede llevar incluso toda nuestra vida. Y de esa manera, de eso se trata. En eso consistió el sacrificio hasta la entrega de sus propias vidas de todos de los apóstoles, incluso empezando por el propio Mesías, el mensaje de la salvación para el mundo. Y la santificación es un requisito que debemos adquirir, porque esa es la voluntad del Padre Celestial, que nos apartemos de toda fornicación, toda obra de pecado que tiene que ver precisamente con el concepto de fornicación que también analizamos en su momento, pero que también en nuestro espíritu permanezcamos apartados de la idolatría y todas sus implicaciones que traen consigo. Muchas personas enfrentan una batalla constante en relación a la inmoralidad sexual, porque eso es lo que conlleva también el tema de la fornicación, porque este pecado involucra infinidad de situaciones comunes y corrientes en las relaciones entre las personas. Y podríamos decir que una de las más comunes que se da, pues tiene que ver con la infidelidad. Porque de acuerdo a la voluntad de Dios, la sexualidad debe tener un desarrollo pleno en santidad, que es precisamente el tema del que vamos a analizar el día de hoy. Como parte de este proceso de santificación que estamos teniendo. Y Pablo continuó hablando de estos otros aspectos, como el tema del matrimonio,
que es de gran importancia y describe a todos aquellos que están trabajando en su santificación, porque la santificación pues es parte integral de la vida de todo creyente. La santificación debe formar parte de todos los aspectos de nuestra vida. Y es así como lo debemos concebir. Y dice el verso 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué Pablo habló de este tema? Si viene hablando del proceso de santificación, bueno, esto implica que cada uno de nosotros sepa tener control de su propio cuerpo. Esto es importantísimo para tener a su propia esposa. Es decir, esto implica tener control de nuestro propio cuerpo en santidad y honor. La santidad y el honor son dos atributos que implican que cada uno tenga su propia esposa y por lo tanto la santidad y el honor, a que hizo referencia el apóstol Pablo en este pasaje, tienen que ver con el matrimonio. No estamos hablando de que tengas a tu mujer así nada más, sin un compromiso, sin pacto, no. Pablo está hablando del matrimonio porque es justo el matrimonio lo que le da honra tanto a uno como a otro, tanto al hombre como a la mujer. Es un pacto entre el hombre y la mujer que desde que se concibe, tanto el hombre como la mujer están obligados a honrar este pacto en fidelidad. Bueno, hoy en día algunas corrientes, denominaciones de pseudocreyentes que lejos de afirmar esta realidad única acerca del matrimonio, divagan, comenzaron desde hace años a divagar en discusiones tan absurdas como vanas, al grado de aceptar la aberrante idea de que pueden haber matrimonio entre personas del mismo sexo. Y eso solo tiene que ver con la influencia de Satanás, del enemigo. Y si en estos lugares en donde se congregan religiosos ha comenzado a manifestarse la influencia del diablo, pues significa que la gracia que es la influencia divina, ha abandonado esos lugares, ha abandonado esas congregaciones por completo. El hecho de que congregaciones religiosas de diversas denominaciones, la que sea, hayan aceptado este tipo de vida alternativo, en realidad representa una abominación delante del Creador. Muchos creyentes han caído en el terrible error de callar y en el peor de los casos en consentir este terrible pecado dentro de las congregaciones religiosas. Debemos mantener una postura firme en relación a las cosas que agradan a Dios. Eso no debe cambiar en tu vida. Rechazar al mismo tiempo todo este tipo de actitudes que solo buscan confundir las mentes de los creyentes desde que son niños ahora, usando como argumento el supuesto amor de Dios, todo tergiversado, bajo una idea totalmente torcida, cuando las propias escrituras desde siempre han rechazado esas actitudes que provienen del mal, del pecado. Es muy necesario que como creyentes mantengamos una posición muy firme en este aspecto, rechazando cualquier tipo de circunstancia alternativa que a la luz de las escrituras representa una abominación. Y esto es necesario porque solo debemos pensar a qué grado ha avanzado el mal, incluso ahora penetrando en los círculos religiosos, generando en las personas inconstantes en la fe, por supuesto, pues esta confusión que considera correcta una unión sexual entre personas del mismo sexo, porque lo que ha querido el enemigo desde siempre, pues es matar, es atrapar a las personas en las redes del engaño. Y comienza con cosas sutiles, comienza con cosas, con aspectos de repente con
aspectos sobre todo en los varones, se da mucho aspectos que comienzan a tener actitudes femeninas. Y no necesariamente en el aspecto físico, sino incluso van modificando su carácter, su forma de pensar, de ver las cosas, comienzan a ver las cosas de una forma distinta, distorsionada. No estoy hablando de machismo, que se entienda muy claro. El machismo es otra cosa que Dios rechaza y rechazamos por completo, porque esa es una actitud que deshonra tanto al hombre como a la mujer. No tiene nada que ver con eso, sino las actitudes de las que las propias escrituras, incluso Pablo en otros pasajes nos ha hablado acerca de las actitudes que definen a los varones y las actitudes que deben definir a las mujeres. Es necesario que seamos firmes y que tomemos decisiones basados en la verdad de Dios, es decir, en las escrituras, no en ideas, doctrinas filosóficas de hoy en día que pueden apoyar una u otra postura, porque no es el tema, no es el propósito de nosotros. Un creyente debe afirmar su postura en este tema en las escrituras, porque en las escrituras está todo absolutamente acerca del hombre y la mujer desde su creación. Entonces debemos afirmar, debemos tener esta firmeza que vemos en la verdad de Dios, en las escrituras. Y entonces adquirimos esta firmeza para adquirir el hecho de que el Señor sea nuestro escudo en contra de toda aquella información que se divulga. ¿Y cómo lo vas a hacer? Manteniéndote constante en la fe, porque de otra manera divagas y eres presa fácil del enemigo. Y el engaño es muy sutil. Muchos no se dan cuenta. Muchos no se dan cuenta. Padres que no se dan cuenta, que no están firmes en la fe, que han divagado en su fe. No se dan cuenta que están llevando a sus propios hijos al precipicio. No lo conciben bajo esa idea, pero no se están dando cuenta que están viviendo en el engaño de Satanás, del enemigo, que es justamente lo que busca matar. No solamente físicamente, sino en el espíritu, para muerte eterna. Entonces, toda esta información que se divulga tiene todo el propósito de exponer la decadencia del hombre y que lamentablemente cada vez más y más gente supuestamente religiosa recibe y hace parte de su ideología y de repente ya están en cualquier religión, ¿eh? Hablo de cualquier religión, no específicamente en determinadas. Ya están aceptando esta aberrante idea de que Dios ama incluso a estas personas que están viviendo una vida equivocada. Cuando las propias escrituras dicen todo lo contrario, desde la Torá, desde Levítico. Así es que cuando nosotros actuamos de acuerdo a la estructura creada por Dios desde el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito divino, entonces nuestras vidas se convierten en un instrumento que honra a Dios. Mientras que por el contrario, quienes han decidido honrar al padre del engaño, que es el enemigo, a Satanás, han decidido permanecer en la impureza que conllevará la muerte eterna en su momento. Por eso Pablo habla de impureza, porque la impureza abarca todo este aspecto. Y lo estaba usando Pablo este concepto en el contexto del matrimonio. Por eso es tan importante que nosotros entendamos la profundidad que está usando Pablo en este pasaje.
Y dice el verso 5: no en concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La palabra gentiles que usó el apóstol Pablo en el griego es la palabra ethnos. Y en la palabra, en el hebreo, gentiles es la palabra goy. Y en ambos casos se traduce como nación extranjera, se traduce como pueblo, pueblo no judío, en ocasiones, también depende del contexto, y también depende del contexto, en ocasiones se traduce como pagano. Sin embargo, en el contexto de este pasaje, la palabra gentil que usó Pablo no se refiere a judío o no judío, sino se refiere a personas que aún no han entrado en pacto, en una relación de pacto con el Dios de Israel, en una relación de compromiso. A eso se refiere Pablo en este pasaje. Y esto es muy importante, es de suma importancia, porque mientras que las palabras, las personas, perdón, no entran, no entren en una relación de pacto, de compromiso con Dios, y que en sus vidas honren ese pacto, entonces las personas simplemente no van a tener la revelación de lo que es bueno y lo que es malo. Una vez más, toda aquella persona que no está en pacto o que decide no entrar en pacto, tener un compromiso de una relación íntima con Dios, con el creador de los cielos y la tierra, no va a tener una revelación de lo que para Dios es bueno y es malo. Y entonces los conceptos de bueno y malo los van a tener en base a su propia mentalidad, a su propia naturaleza. Y sabemos que la naturaleza del hombre y la mujer proviene del pecado original. El llamado que estamos recibiendo para la santificación, por causa de aquel sacrificio que nos dio la salvación al mundo, y que en base a esa promesa tenemos el compromiso y la obligación de seguir a Yeshua, al Hijo de Dios, en toda su enseñanza, su doctrina y su forma de vida que nos enseñó. Por eso Pablo dice aquí en los versículos anteriores, dice que han hecho como nosotros, que han obedecido a las instrucciones del Mesías, precisamente porque ellos fueron los que les transmitieron el Evangelio, la palabra de Dios. Así es que es importante que de entrada consideremos esto. Toda aquella persona que aún no está en pacto con el Eterno, que aún conserva su condición de gentil, incluso muchos que dicen que están en pacto, pero que sus vidas simplemente reflejan que no tienen realmente un compromiso con el Dios de Israel. Entonces no van a tener la revelación de lo que es bueno y lo que es malo. Van a continuar con su vida y como cualquiera del mundo que pues dice el matrimonio entre homosexuales es bueno porque se manifiesta en amor. Eso no tiene nada que ver con lo bueno que describe Dios. Cada quien tiene su concepción de lo bueno y de lo malo. Así se maneja el mundo. Tu santificación te aparta de todo eso. Y tu santificación te cubre y te entrega una revelación de entendimiento de todas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, todas estas personas que no están en pacto no tienen este beneficio que tú tienes, que estás en pacto. Todas estas personas permanecen dependientes de la influencia del mundo, mientras que la confirmación del pacto cumple la función de separar la mentalidad, ¿sí?, del mundo de los hijos para darles una mentalidad de reino y por lo tanto con revelación de lo que a Dios le agrada y de lo que no le agrada.
Por esa razón somos rechazados por el mundo, por los que piensan como el mundo, por los que han decidido no, no recibir el beneficio de la salvación para vida eterna, sino que habiendo conocido esta gran oportunidad de la salvación eterna, la rechazaron y decidieron no seguirlo para seguir sus pasos hacia el infierno, hacia la vida, hacia la muerte eterna. No seguir el proceso de santificación, que es justo en lo que hemos decidido tú y yo. Enfocar nuestras vidas en el proceso de nuestra santificación hacia la vida eterna. Entonces la palabra conocen, que aquí usó Pablo, refiriéndose a los gentiles, cuando dicen que no conocen, y en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿A qué se refirió? Bueno, la palabra conocen que usó Pablo, que se usa en este pasaje en el griego, es la palabra eidos, eido, y se traduce como saber, se traduce como percibir, se traduce como comprender, se traduce como reconocer y también se traduce como entender. Bueno, estos conceptos implican una experiencia de vida en las personas. Es decir, no se habla de un conocimiento subjetivo, sino un conocimiento práctico. Y por ello, no podríamos afirmar que conocemos a Dios si aún no hemos hecho un pacto con Él. Tiene consecuencia lógica, ¿no crees? Una cosa es que sepamos que Dios existe, todo el mundo sabe, casi todo mundo podría afirmar esto, sin embargo, no todos pueden experimentar en su propia vida la existencia de Dios. No todos pueden ser testigos de la existencia de Dios en sus propias vidas. Y eso solo es posible a través de la revelación que deriva de este pacto que hacemos con el Creador, por el conocimiento que tenemos de Dios. No un conocimiento en el aspecto subjetivo solamente, sino por el conocimiento que tenemos en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana. Y dice el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Este es otro requisito de nuestra santificación. Y el apóstol Pablo cita este requisito en el contexto de la Torá, porque es una referencia al amor a nuestro prójimo, un mandamiento que constantemente hemos estado analizando en la relación entre los creyentes y la forma en que debemos conducirnos. Pablo nos describe una actitud de forma que forma parte de nuestra santificación, y esta actitud que debemos tener pues nos implica la responsabilidad de manifestar el amor bíblico. Y eso es muy importante porque muchas veces se confunde el sentido real del amor al prójimo, el sentido correcto de qué es el amor al prójimo. Y cuando las personas no lo entienden, pues simplemente pervierten el sentido correcto del amor a nuestro prójimo, y lo que esperan es que los de la fe pasen por alto las cosas incorrectas que están haciendo algunas personas, algunos que se supone que deberían de entender que están haciendo mal, abanderando equivocadamente el mandamiento del amor al prójimo y para justificar lo que hacen mal. Es decir, te piden que hagas lo que dice el mandamiento,
Ámame porque dice la ley que ames a tu prójimo. Sí, pero quienes están pidiendo esto lo hacen, te lo dicen porque quieren justificar su mala acción. Te están diciendo, por el amor al prójimo, entonces no me juzgues. No consideres que yo hago mal, porque a mí me juzga Dios, por ejemplo. Y como esas actitudes no saben cómo hay infinidad de personas y casos y ejemplos y cómo tuercen los que dicen ser creyentes solo para sacar provecho, como lo hacen los gentiles. Continuar sacando provecho de la bondad de sus hermanos. Somos creyentes, no somos tontos. Estás llamado a amar a tu prójimo bajo los lineamientos establecidos por la Torá. Y esto es importante porque la Torá te dice tienes la obligación de amar a tu prójimo, pero también te dice Pablo, basado en la propia Torá, como le dijo a los corintios, ¿no juzgan ustedes a los de adentro? O sea, los de la fe no se juzgan entre ustedes para edificarse a sí mismos, o se vanaglorian y se sienten que están justificados delante de Dios, justificando el pecado. Primera de Corintios capítulo 5. La regañada que les puso el apóstol Pablo por la actitud que estaban teniendo los creyentes. Entonces el amor al prójimo es un principio, un mandamiento, uno de los mandamientos más importantes de toda la Torá. Solamente, al mismo nivel lo puso Yeshua que el amor a Dios, porque dijo también, es igual de importante este mandamiento en ese sentido, que pues implica muchísimas cosas, muchos aspectos que debemos de observar. Entonces, en este proceso de nuestra santificación, debemos considerar que para que nuestro camino nos lleve hacia la santificación que buscamos, primero debemos tener la concepción, la conciencia de la salvación, de que hemos sido salvos. De manera que cuando recibimos la salvación que ha sido provista por Yeshua en la cruz, nuestra conciencia es, de la conciencia que tenemos de nuestra salvación va a tener un resultado que va a manifestarse en hechos tangibles por el amor a Dios. Un amor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y solo hasta que podamos amar a Dios de esta manera, seremos entonces capaces de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De otra manera no lo vas a poder hacer. Y ese es el resultado de ser conscientes de que somos salvos porque Él nos amó. Es decir, el amor que nos manifestó y la conciencia que tenemos de la cruz, del sacrificio del Hijo, es lo que nos va a enamorar del Padre. La gratitud natural que de cualquier ser humano puede resultar es por la conciencia de la salvación. Por eso, en este proceso de santificación, tiene como vínculo los mandamientos de Dios. Ese es el vínculo para tu santificación. Por eso debemos tener claro que los mandamientos no te salvan. Los mandamientos no te van a salvar, sino que nos santifican. Eso significa que cuando aplicamos los mandamientos de Dios a nuestras vidas, entendemos que eso es posible solo bajo la influencia del Espíritu de Dios. Así es que si tú ya eres de los que aseguran estar en pacto con el Dios de Israel, considera no agraviar, considera no afectar de ninguna manera, ni engañar a tu hermano en la fe. Y Pablo nos hace una advertencia en este sentido. Fíjate qué importante advertencia nos está diciendo Pablo, para que no digamos que no supimos o que nadie nos dijo.
Dice, continúa el verso 6, dice, porque el Señor es vengador de todo esto. El Señor va a vengar tu agravio en contra de tu hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Dios se vengará de las violaciones que cometemos en el mandamiento del amor prójimo, lo que se traduce en la obligación que tenemos de vivir en sumisión, no viviendo de una manera que proyecte iniquidad, eh, sino una vida que busque santidad, vivir en santidad, cumplir los propósitos de Dios, que son claramente visibles en sus propios mandamientos. Existe una idea que se comparte por líderes que comparten el Evangelio en todo el mundo, y es en el sentido de que una de las razones por las que la Iglesia de Jesucristo no ejerce mucha influencia en el mundo es porque no tiene poder. Y esto puede tener sentido si ya entendimos que el poder de los creyentes, el poder de los hijos de Dios está en su santificación. Y este poder se recibe cuando ya hemos entendido que por la fe, que es la obediencia y como elemento indispensable la gracia de Dios, podemos aplicar a nuestras propias vidas las instrucciones del Señor. Entonces es muy curioso que entre las personas a las que les hemos compartido, muchas veces estarás de acuerdo conmigo que los términos que ocupamos, porque los tenemos que ocupar, no hay otros términos, conceptos, son correctos, no siempre son bien recibidos por muchas veces por las personas. Puedes tú hablar de las instrucciones, por ejemplo, que se encuentran en las Escrituras y bajo las cuales debemos vivir, como lo hemos venido hablando. Sin embargo, cuando empleas el término mandamientos, entonces corres el riesgo de que te llamen legalista y de inmediato automáticamente rechacen tu mensaje. Sin embargo, esto solo tiene que ver con un desconocimiento de los conceptos, de los términos y su etimología. La palabra ley, la palabra ley en el hebreo es la palabra Torah y se traduce como estatuto, se traduce como precepto legal. Y la raíz de esta palabra hebrea para Torah es la palabra yará. Y esta palabra se traduce como instruir, se traduce como enseñar. De manera que el rechazo a la ley de Dios muchas veces en realidad no tiene que ver tiene más bien que ver con un bloqueo mental relacionado con la negación a seguir las reglas, el negarse a someter sus vidas a las reglas. Por lo cual, de esa manera también se expresa la naturaleza de la rebeldía de las personas. La palabra ley y maestro, la palabra maestro, se derivan de la misma raíz, la raíz Torah, Morá. Seguramente has visto publicaciones que de repente los que comparten el Evangelio, las Escrituras, le llaman Moré, maestro, en el hebreo, ¿no? La raíz, la raíz, la palabra morá, sí, está relacionada con la palabra Torah. Y esto es importante porque hemos sido llamados a ser discípulos, aprendices de las instrucciones de Dios, de los mandamientos de Dios. Hemos sido llamados a seguir sus mandamientos, sus reglas, una enseñanza porque tenemos a un moré, si es que quieres decirlo así. Tenemos a un moré solamente, que es Yeshua, el maestro. De modo que cuando no caminamos bajo las expectativas de Dios, siguiendo sus instrucciones, salvaguardando la integridad de nuestros hermanos, sino que vivimos agrediéndolos, abusando de ellos,
y engañándolos, entonces Dios ha prometido tomar venganza, y lo dice Pablo. Dice el verso 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y aquí está tremendo. La palabra inmundicia puede escucharse muy dura porque Pablo la está citando relación a la santificación, lo cual representa un contraste. En realidad, Pablo solo habla de una realidad que todo el tiempo se encuentra en la vida de la mayoría de las personas, y es la impureza en ocasiones. Lo que en otras personas, en otras palabras, perdón, podría entenderse como una persona que aún no ha sido limpiada. Por eso hablo de que es muy común en el contexto de, de que lo está citando Pablo, porque está Pablo citando esto, dice, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Entonces, lo que en otras palabras podría entenderse como una persona que aún no ha sido limpiada, y hablando de la inmundicia. Y para tener contexto de lo que habló Pablo, podemos recordar lo que el apóstol Pedro, a él le fue revelado en relación a las personas que Dios había comenzado a quitarles la condición de inmundicia. Y Dios habla o ocupa este término, de acuerdo al pasaje que vamos a leer ahorita. El Señor ocupó este término de inmundicia. ¿Por qué? Porque dice, yo he comenzado a limpiarlos. Dice Hechos capítulo 10 a partir del verso 10. Dice, y tuvo gran hambre, hablando de Pedro, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, es decir, tuvo una visión, Pedro, en ese momento, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Recuerda que estamos analizando el término de inmundicia. Para poder entender lo que está hablando Pablo, estamos referenciando este pasaje de la visión de Pedro, y dice una vez más, le responde a Dios, le dice: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. ¿Por qué dijo esto Pedro? Recuerden que Pedro era judío, fue criado, fue educado bajo la ley mosaica. Ellos guardaban la ley dietética desde siempre. Y dice verso 15, volvió la voz a él la segunda vez. Y dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, en la visión de Pedro, este manto a que se refiere la escritura es una representación del talit, que representa santidad, y que en el lienzo en donde estaban todos estos animales inmundos o impuros, en el momento en que el Señor dijo, la voz le dijo a Pedro que él había limpiado a esos animales, significa que había purificado, y esto a través del Espíritu Santo. Por lo que sería absurdo entonces considerar que Dios estaba purificando animales, ¿como para qué? Sí, animales impuros a través de su espíritu de santidad para poder comer serpientes, perros, o sea, cualquier cosa. Claro que no, eso no tiene ningún sentido. Aquellos animales que eran inmundos estaban considerados por la ley de Dios como inmundos, y que estaban siendo purificados en esta visión de Pedro, limpiados por el Espíritu Santo, eran personas, era un simbolismo lo que estaba viendo Pedro, y estaban siendo personas, es decir, que Dios les estaba quitando a los gentiles
la condición de inmundicia para que ellos procedieran a su santificación. Esto es justo de lo que estamos hablando, de lo que está veniendo hablando Pablo, perdón. Y esto Pedro en un momento no lo entendió, en su momento no lo entendió. De hecho, concluyó la visión y se quedó sin entender, pero todavía había algo, iba a suceder algo que le iba a hacer entender a Pedro. Tuvo que haber estado frente a aquel grupo de gentiles que ya le estaban esperando a Pedro para que les compartiera el Evangelio, para que Pedro entendiera que Dios estaba quitando la condición de inmundicia a todo aquel que de verdad quería conocer a Dios. Más adelante, en ese mismo capítulo de Hechos, capítulo 10, en el verso 34, dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, es decir, gentiles, en todos los gentiles, se agrada del que teme y hace justicia. ¿Te estás dando cuenta entonces de qué está hablando Pablo cuando nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, es decir, no te ha llamado a Dios para que te quedes en la condición de impureza, sino que procedas a la santificación de tu vida? Entonces, es muy claro lo que estamos viendo aquí. Todo aquel que no está en la inmundicia, entonces está en este proceso de su santificación tal cual ha sido llamado por Dios. Pero todo aquel que se ha negado a ser santificado, ha decidido por el camino de la inmundicia, porque no existe un término medio. No existe un término medio. Dice el verso 8, así que el que desecha esto, es decir, si el que desecha el llamado a santificarse y permanece en su inmundicia, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Rechazar a Dios, estás rechazando la oportunidad de recibir este beneficio sobrenatural que por el Espíritu de Dios te hace entender todo esto y aceptarlo y cumplirlo, obedecer. Esto es una consecuencia que sigue una lógica de lo que venimos hablando. Si ya definimos que no existen posicionamientos intermedios entre la inmundicia y la santidad, lo cual significa que estamos con Dios o estamos en su contra, pues tiene todo el sentido las palabras de Pablo al afirmar que aquel que rechaza el proceso de su santificación por la obra del Espíritu Santo, a quien está rechazando no es a aquellos que les han transmitido el mensaje de esperanza, de salvación. No te rechazan a ti o no me rechazan a mí. Están rechazando a Dios mismo. Pablo nos ha estado hablando del proceso de nuestra santificación, de nuestra manera que quien en un momento de vivir en un momento dado, y de quien no está enfocando su vida en este proceso que definirá la salvación eterna. Porque no le interesa en un momento dado a estas personas si no que nos están enfocando a este proceso que implica, por supuesto, sacrificios, implica morir a uno mismo, implica muchísimas cosas. No es simplemente decirlo, decidirlo y ya. Hay que hacer. Es todo un proceso de transformación en nuestra vida, literal. Pero muchas personas están decidiendo no tomar ese camino, porque no les interesa seguir las instrucciones de Dios y tampoco les interesa seguir a quienes enseñan sus instrucciones. Están decidiendo rechazar a Dios. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para tener discernimiento en relación a la revelación de Dios acerca de la forma en que debemos aplicar sus mandamientos a nuestra vida. Así es de que por nuestra salvación no le rechacemos. Por tu salvación decide tomar el camino
de este proceso de santificación para no permanecer en la inmundicia. Señor bendito, gracias por este tiempo que nos permites compartir tu mensaje, tu palabra, este mensaje que difundió tu siervo Pablo, Señor. Gracias, bendito Rey, por estas palabras, por la enseñanza que recibimos a través de tu Espíritu, la revelación, la capacidad de poder entender cada vez un poco mejor, Señor, tu palabra. Te agradecemos mucho, te amamos, Señor, y te rogamos que tu Espíritu permanezca con nosotros, que continúe trabajando en nuestras vidas y en nuestra santificación. En el nombre de Yeshua. Amén.